Pues buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara de Valencia por la invitación para poder compartir pues, unas reflexiones sobre cómo nos está afectando la pandemia como sociedad, cómo nos está afectando como consumidores, como compradores, y eso es de lo que voy a hablar hoy. De este efecto que ha tenido la COVID en nuestras vidas, en la forma que tenemos de comprar, de consumir, en nuestros valores también y en general en cómo somos. Bien, vamos a hablar de la sociedad, del impacto de la COVID en la sociedad y del impacto de la COVID en el comprador. Centrándonos en la sociedad, las noticias no son muy positivas por el momento, lo cual no significa que estas conclusiones o noticias no muy positivas cambien en el futuro. Si tenemos que definir en dos palabras cómo está la sociedad a día de hoy, en estos momentos, yo diría que está en un estado de depresión transitorio. Por tanto, está mal, pero, insisto, esto es transitorio mientras dure la pandemia. ¿En qué está mal el ciudadano? ¿En qué está mal la sociedad? Pues esto lo vemos en muchos indicadores. Vemos, por ejemplo, que la pandemia ha tenido un impacto muy importante en los bolsillos de los ciudadanos. Hay, por tanto, daños materiales muy claros. Aquí vemos en esta transparencia que la COVID habría tenido impacto en 6 de cada 10 hogares. Cuando se les pregunta qué impacto está teniendo el coronavirus en la economía de tu hogar, tenemos ese 59% que dice que ha tenido un impacto negativo o muy negativo. Pero además de estos daños materiales, la COVID también ha producido daños emocionales que no son en absoluto daños menores. Aquí tenemos algunos indicadores. Se desploma el sentimiento de estar progresando en la vida. Esto obviamente es un indicador subjetivo, pero nos dice cómo se sienten los ciudadanos, si creen que van a más, si creen que progresan o si creen que no lo hacen. Y aquí vemos la evolución en solo 6 meses, desde marzo. Hicimos esta pregunta en marzo de este año. Y en marzo de este año veíamos que había un 42,5% de personas que creían que progresaban en la vida. Bien, pues solamente 6 meses más tarde y una vez que estalla la pandemia en septiembre de este año, vemos que esa cifra se desploma en 10 puntos porcentuales y nos quedamos con solamente poquito más de un tercio de ciudadanos que dicen que han dejado de progresar en la vida. Por tanto, otro indicador negativo. Tenemos también una sociedad que en muy poquito tiempo, en estos meses de pandemia, considera que está mucho menos satisfecha con casi todo, con la situación económica del país, con su apariencia física, con su vida laboral, etcétera, con casi todo, desde el bolsillo hasta el sexo. Y también tenemos un pesimismo creciente en estos mismos meses, porque también tenemos indicadores que nos dan cuenta de cómo era la sociedad o qué pensaban, cómo eran las emociones de la sociedad antes del COVID y cómo son ahora. Y vemos que cuando se pregunta a los ciudadanos si creen que la crisis de coronavirus dejará una sociedad más solidaria, fuerte, temerosa, vemos que así como en marzo los ciudadanos se mostraban optimistas con respecto al impacto que tendría la COVID en la propia sociedad, y vemos que ahora este optimismo se ha desplomado con, por ejemplo, una mayoría de 8 de cada 10 ciudadanos que cree que la pandemia va a dejar una sociedad bastante más temerosa. También los ciudadanos, la propia sociedad es pesimista con respecto a el futuro de la igualdad. Tenemos aquí 7 también de cada 10 ciudadanos que cree que la COVID va a dejar una sociedad bastante más desigual. Por tanto, la pandemia ha producido daños materiales y emocionales
que hace que la sociedad a día de hoy y de forma absolutamente transitoria esté en un estado de shock, en un estado que yo he calificado de depresivo. Bien, pero la pandemia no solo nos ha cambiado en este sentido de cambiar nuestros bolsillos y cambiar nuestros estados de ánimo, sino que también ha producido cambios que es importante tenerlos en cuenta por el impacto que puedan tener en el comprador. Uno de los cambios que nosotros hemos observado y que a mí me parece de los más importantes es esta vuelta que está teniendo la sociedad hacia sí misma. Es decir, la pandemia lo que está provocando es que nos volquemos en nosotros mismos de una manera muy distinta a como lo hacíamos antes. Es decir, hay un viaje de las personas hacia sí mismas. ¿Qué es lo que vemos? Vemos fundamentalmente que dejamos de buscar lejos lo que tenemos cerca. Y esto ocurre por distintas razones. La primera y más obvia, porque la mitad de los ciudadanos tienen miedo a salir de sus casas y tienen miedo a llevar la vida que llevaban antes. Aquí vemos en esta transparencia cómo se divide la sociedad entre un 51% de personas con miedo, que han cambiado mucho sus hábitos, y un aproximadamente también 50% de personas que dicen que no han cambiado sus hábitos. De la misma manera, si cambiamos los hábitos, obviamente esto afecta al ocio fuera del hogar. Aquí tenemos cifras también bastante espectaculares, con una mitad de ciudadanos que dejan de quedar físicamente con familia, con amigos, que dejan de ir al cine, que dejan de ir a espectáculos, que dejan de ir de tiendas. Otro lugar de encuentro fundamental para los españoles, que somos absolutamente tan sociables, es el bar, y también aquí vemos que la mayoría, la mitad de los ciudadanos deja de ir a bares, incluso si son con terrazas, bares y restaurantes incluso si son con terraza, y aquellos que son sin terraza, pues es una mayoría aún mayor. Y por tanto, en esta repliegue que forzosamente hemos tenido que vivir, los ciudadanos creen o se ven a sí mismos como ciudadanos menos sociables en el futuro. Aquí preguntamos si la crisis del coronavirus crees que dejará una sociedad más o menos sociable, y nos encontramos una mitad de ciudadanos, ese el 57%, que dice que la sociedad será menos sociable en el futuro. Lo cual no significa que vaya a ser así, sino sobre todo aquí el ciudadano nos está transmitiendo su estado de ánimo de no querer en estos momentos socializar. Bien, nos encontramos, por tanto, que en este reclutamiento, en este encierro forzoso, las personas cambian también sus valores, y nos encontramos con que las personas restan importancia ahora más que antes a todo lo que viene de fuera, pero en cambio le dan más importancia a lo suyo. Son personas más volcadas en lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Pues la salud, la familia, el tiempo libre, los amigos, el trabajo, también el consumo y las compras, y esto es significativo. El ciudadano le está dando más importancia ahora de lo que lo hacía hace unos meses, y sin embargo dan más o menos importancia a la política, las asociaciones de la religión, etc. Por tanto, nos encontramos con una ciudadanía volcada en lo suyo y que da menos importancia a lo de fuera. Por las mismas, los ciudadanos están en un momento de cuidarse, de cuidar lo que son y, por tanto, de cuidar su propia alimentación, y esto lo vemos en distintos indicadores. Están también en un momento de cuidar de ellos mismos, de cuidar lo que tienen cerca y, por tanto, de fomentar o practicar más, en mayor medida, el comercio local. Y estamos en un momento también en el que en este cuidado de uno mismo lleva a que queramos descartar las informaciones, las emociones que son negativas. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? Pues reduce la intensidad con la que consume noticias negativas, por tanto se reduce de hecho la información que recibe, y procuramos
cuidarnos en un sentido físico, pero también en un sentido completamente emocional. Por tanto, esta pandemia, además de provocar daños materiales y emocionales y estar haciendo que la sociedad viva un momento de depresión transitoria, está produciendo un cambio que posiblemente algo deje en el que la ciudadanía se vuelca sobre sí misma, sobre sus cuidados, sobre los suyos, sobre su entorno, sobre lo que es realmente importante. Bien, hay otra tendencia que hemos visto, que es obvia, pero que conviene hacer un repaso y que tiene también sus aspectos negativos, que es la propia digitalización y la profundización, que han hablado mucho de ello los medios de comunicación, la profundización que se ha producido en este tiempo de la propia digitalización. Bien, ¿qué es lo que vemos en los datos? Vemos claramente que la digitalización se acelera, pero también vemos que preocupa. ¿En qué se acelera? Por ejemplo, preguntamos ahora en qué medida crees que te manejas mejor ahora con las nuevas tecnologías, con herramientas digitales, mejor ahora que antes de la COVID, y nos encontramos con que la mitad de los ciudadanos dice que sí, se maneja mejor, y la otra mitad dice que no. Por tanto, hay una mitad que avanza en digitalización. Los datos de compra online son absolutamente abrumadores, han crecido más en 6 meses de lo que lo han hecho en los últimos 4 años. Aquí tenemos un indicador muy claro. En la última semana, en septiembre, son datos de septiembre, el 40% había comprado por Internet. Si nos remontamos a cifras de hace solo 4 años, era el 25%. Por tanto, hay una profundización, un avance enorme de la compra online. También hay un avance muy importante de los pagos que no implican contacto, lo que llamamos el pago contactless, el pago sin contacto, es decir, no utilizar tarjetas físicas, que obviamente en periodo de pandemia hay muchas personas que no quieren hacerlo, y nos encontramos con que hay casi una mitad también de ciudadanos que la utilizan más ahora las tarjetas sin contacto que antes. Y nos encontramos también con un impulso muy importante al teletrabajo. Aquí las cifras son espectaculares. Si en el año 2019 únicamente teletrabajaba el 8%, en el año 2009, remontándonos más atrás en el tiempo, el 6%, por tanto teníamos una situación en el teletrabajo absolutamente estancada en la última década. Y sin embargo, en solo 6 meses el teletrabajo se triplica, alcanzando prácticamente a la mitad de la ciudadanía, con una gran satisfacción, porque aquellos que están trabajando, 3/4 partes de ellos declaran estar muy satisfechos con esta opción laboral. Bien, y como hemos dicho, la digitalización también preocupa, y si tenemos que resumir qué es lo que más preocupa, pues sobre todo la protección de datos. Esto es una tendencia que viene de atrás. Tenemos la tendencia en nuestro estudio de microscopia desde el año 2015, y ya vemos que desde el año 2015 los ciudadanos dicen que les molesta que las empresas y los bancos utilicen sus datos personales, incluso si con ello se adaptan mejor a sus necesidades. Las 3/4 partes de la ciudadanía le molesta que esto sea así. Ahora hemos querido hacer una pregunta específica sobre la COVID, si al ciudadano le preocupa que se utilicen sus datos personales, incluso si es para proteger la salud y la de todos, la suya propia y la de todos, y nos encontramos con que un 63% dice que sí. Por tanto, son cifras muy grandes que vienen a indicar que, pese a la profundización y el avance tan enorme que ha tenido la digitalización en nuestras formas de vivir y en nuestras formas de comprar, hay un aspecto vulnerable en la propia digitalización que tiene que ver con esta preocupación por los datos personales. Y esto es algo que obviamente las marcas y los retailers tienen que cuidar muchísimo. Bien, por tanto, la sociedad ha cambiado en 3 aspectos muy importantes. Vive un momento de depresión transitoria, pero un momento muy difícil.
vive un momento de repliegue en lo personal, de repliegue en lo suyo, en los suyos, y vive un momento de profundización en la digitalización. Y vamos a ver que estas tendencias que están en la sociedad se traducen en tendencias en el propio comprador. Bien, el comprador está lógicamente enormemente condicionado por la COVID, condicionado en el presente y también en el futuro próximo. ¿Hasta cuándo ese futuro próximo? Pues obviamente hasta que haya una vacuna que nos permita retomar nuestra vida normal. Pero los indicadores sobre compra en estos momentos nos dicen que la COVID determina prácticamente la totalidad de lo que somos y lo que hacemos como compradores. Lo determina a día de hoy y lo determina la proyección que nosotros mismos hacemos sobre el futuro próximo. Bien, como la COVID ha dejado un impacto negativo en la propia sociedad, un impacto material importante en los bolsillos de los consumidores, cabe esperar, y así lo confirman los datos, que el precio recobra protagonismo. Aquí lo vemos, hemos preguntado a lo largo de distintas olas. Aquí la fuente es un estudio que hemos hecho junto con AECOC. La pregunta es si los ciudadanos, el shopper, si el comprador se fija más en los precios y promociones, y vemos que se mantiene una cifra de un 60% que dice que sí en las terceras olas. Incluso en esta cuarta ola que hemos hecho muy recientemente, son más los que se fijan en los precios de lo que era la tercera ola, que coincidía con el verano. Por tanto, estamos en un momento, como es lógico, siempre que hay un impacto económico, siempre que hay una crisis económica que afecta a los bolsillos de los consumidores, estamos en un momento en el que el comprador mira mucho el precio. Pero además la COVID ha dejado otras particularidades que se observan en el comprador de hoy y en el comprador que tendremos en los próximos meses. Por ejemplo, hay un impulso muy grande a la planificación. Nos encontramos con que el 66,9% de los consumidores dicen que planifican la compra y la planificarán pensando bien lo que se necesita. Obviamente esto es un comportamiento que tiene que ver con el miedo que habíamos visto de la ciudadanía. Recordamos que hay una mitad de ciudadanos que han cambiado mucho sus hábitos y que tienen mucho miedo a salir. Pues esto obviamente afecta al comportamiento del comprador con esas planificaciones de la compra que casi alcanzan el 70%. Y también nos encontramos con que hay un tercio de ciudadanos que acumula para tener reservas, que acumula pues para no salir tanto de casa y acumula, como nos dicen en los estudios cualitativos, por si acaso. Bien, nos encontramos también que hay un consumo, unas compras de cercanía. Aquí vemos distintos ítems que nos da idea de un shopper que tiene miedo a moverse, aunque algo menos ahora que hace unos meses. Por ejemplo, cuando preguntamos si se intentará o no concentrar las compras en un único establecimiento, vemos que hace unos meses, a principio del confinamiento, la mitad de los ciudadanos, cerca del 54%, decía que sí, que lo que iba a hacer era concentrar mucho sus compras, y vemos como a lo largo de la cuarta ola esta cifra cae a un 42%. Aún así, no son pocos, 4 de cada 10 que intentan concentrar las compras en un único establecimiento. Además, otro hábito de compra que ha cambiado con la pandemia es comprar en tiendas más cercanas. El comercio de cercanía gana impulso y ahora nos encontramos en estos momentos con un 59% de los compradores que dice que irá a tiendas cercanas a su hogar. Y también otra tendencia que estamos viendo como consecuencia de la pandemia es comprar más deprisa. Es decir, ese momento que había antes de la pandemia de disfrute de la compra, compra en familia, comprar con cierta lentitud, siendo muy consciente de lo que se está haciendo. Esto es una tendencia interrumpida por la pandemia y ahora nos encontramos a un comprador que intenta hacer la compra lo más rápido posible, obviamente con el objetivo de reducir la exposición que tiene
al virus. Bien, hay mucha gente que nos pregunta qué es lo que ha pasado con una tendencia que afectaba muchísimo a las compras antes de la pandemia y que tiene que ver con la sostenibilidad. Hay gente en los medios, en las tertulias, que dice que la pandemia nos tiene que hacer más conscientes del cuidado que tenemos que tener con respecto a nuestro planeta, de desarrollar hábitos que sean cada vez más cuidadosos. Y sabemos por los estudios, los muchísimos estudios de compra y consumo que hemos hecho antes de la pandemia, que la sostenibilidad era un driver fundamental en la compra, era una razón fundamental de la compra. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues aquí nos encontramos con que todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, la sostenibilidad, sigue siendo poderoso, pero pierde fuelle. Es decir, no se confirma el que la pandemia haya llevado a un impulso de esta tendencia, sino más bien lo contrario, a una cierta reducción, aunque sigue siendo importante. Hemos preguntado, por ejemplo, si será importante reducir los envases de los productos para evitar el exceso de plásticos, y nos encontramos con que 3/4 partes de los ciudadanos decían que sí hace 3 meses, y esa cifra baja por debajo del 70%, insisto, sigue siendo una cifra muy importante, pero casi 10 puntos menor que hace unos meses. Otro ítem que hemos medido es buscaré comprar más productos sostenibles. Aquí nos encontramos también con una ligera tendencia a la baja, de ese 50% hace unos meses al 47%. Por tanto, estamos en un momento en el que la sostenibilidad importa mucho, pero lo tenemos un poquito más en segundo plano en relación a hace unos meses. Bien, estamos en un momento en el que el gasto, como no podía ser de otro modo, se contrae el gasto presente y se contrae el gasto futuro, o las previsiones que hacen los compradores del gasto futuro. Bien, aquí vemos en esta transparencia, que aquí es una transparencia que simplemente de un vistazo se observa perfectamente que la inmensa mayoría de las partidas son partidas en las que estamos reduciendo gasto. Aquí preguntamos, pensando en cómo gastabas antes de la crisis del coronavirus y en cómo gastas ahora, dirías que ahora gastas, y el entrevistado tenía que decir o más, igual o menos. En amarillo claro vemos las opciones de menos, y vemos que las opciones de menos son mayoritarias para muchas partidas y están por encima de las opciones de aquellos que dicen más en la inmensa mayoría de ellas. De hecho, hay 3 excepciones en las que gastamos más ahora, o decimos que gastamos más que menos, que son alimentación y bebidas, droguería, perfumería y cuidado personal, productos frescos como carne, pescado, frutas y hortalizas, y productos de limpieza. Es decir, todo lo que tiene que ver con el hogar. La compra del hogar se expande, la compra para el hogar se expande, mientras se contrae el gasto en el resto de partidas, desde el viaje, el ocio, por supuesto, porque se sale menos, pero también muchas otras partidas como la cosmética o la perfumería, como la informática, la enseñanza, el bricolaje, el transporte, etcétera, etcétera. Bien. En este contexto en el que la sociedad tiene esta depresión transitoria, tiene miedo, tiene más problemas económicos ahora de los que tenía hace unos meses, nos encontramos con que las proyecciones de gasto futuras se cumplan o no, porque eso está por ver, pero a día de hoy, cuando se le pregunta al comprador si va a gastar en los próximos meses, incluso si se le pone en la situación de proyectar cómo te vas a comportar cuando esta crisis de la pandemia finalice, el pesimismo social se traslada en la compra de una manera muy directa.
Cuando se pregunta a los entrevistados si una vez finalizada la crisis en tu hogar se gastará igual o menos, nos encontramos con que una mayoría de compradores dicen que gastará menos en casi todas las partidas y siempre son más los que dicen menos que los que responden con igual o más. Por tanto, la previsión a día de hoy o la proyección que hace el consumidor con respecto a sus propias perspectivas de gasto son muy negativas. El consumidor ahora mismo piensa que incluso cuando la pandemia finalice va a gastar menos y por tanto va a haber una contracción del gasto. Bien, esto es lo que el consumidor piensa que hará, que obviamente no significa que sea eso lo que vaya a hacer. Significa que su pesimismo está tan extendido, su miedo está tan extendido que en estos momentos no es capaz de proyectarse con optimismo con respecto al gasto. Esto es importante entenderlo así porque estas proyecciones a futuro, cuando son subjetivas y el consumidor o el comprador nos dice qué es lo que va a hacer, no significa en absoluto que se cumplan, significa que nos están revelando un estado de ánimo y el estado de ánimo es de absoluto desánimo a día de hoy y por eso se da esta proyección a futuro. Bien, la pandemia, sin embargo, también ha dejado algunas cosas buenas que tienen que ver con la relación de las marcas con los consumidores, de los compradores con las marcas. El comprador de ahora, el comprador que deja la COVID, a diferencia del comprador que dejó la gran recesión, es un comprador algo más benevolente con las marcas. Cuando hicimos muchos estudios después de la gran recesión en los que veíamos la relación entre los consumidores y las marcas, veíamos que los consumidores tenían una opinión enormemente crítica de las grandes empresas, de las marcas, de los bancos. Hasta tal punto era crítica esa opinión que llegamos a bautizar a ese consumidor como el consumidor rebelde, porque era un consumidor realmente que estaba de uñas. Bien, aquí nos encontramos con que esta pandemia, aunque también está afectando enormemente al bolsillo de los ciudadanos, está dejando un comprador con unos sentimientos mucho más positivos hacia las marcas. Por ejemplo, vemos, y esto ya se veía también antes de la pandemia, que a día de hoy el consumidor cree que las marcas pueden hacer más por la sociedad que los propios gobiernos. Esto obviamente no solo significa que hay un consumidor benevolente con las marcas, sino también que la política está en su mínimo de reputación. También nos encontramos con que la crítica a las grandes empresas retrocede entre marzo y septiembre. Por tanto, la misma pregunta hecha antes del COVID y en este momento vemos que la crítica a las grandes empresas es menor. Y también vemos que la crítica a la sociedad de consumo ha perdido también fuerza en casi 10 puntos en estos 6 meses de pandemia. También vemos muy recientemente que casi la mitad de los consumidores identifica al menos una marca en la lucha contra la COVID. Cuando se les pregunta qué marcas han mostrado su compromiso con la COVID, nos encontramos con que la mitad es capaz de reconocer alguna y también nos encontramos con que en ese compromiso que la ciudadanía pide a las marcas, demanda que actúen sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con la lucha contra la pandemia, pero también en la protección de las personas más vulnerables como son los desempleados o los desfavorecidos. Y esto viene a reforzar una idea que yo siempre defiendo porque la vemos en numerosos datos, que la sociedad española es una sociedad enormemente empática y enormemente solidaria y que por tanto demanda a las empresas, demanda a las marcas ese compromiso con la sociedad. Bien, por tanto tenemos una sociedad que ha quedado dañada emocionalmente, ha quedado dañada materialmente,
que está en una situación de una restricción muy severa del consumo y con una proyección muy pesimista con respecto a los próximos meses. Y que si hay algunas buenas noticias, que algunas las hay, pues nos encontramos con 2 o 3, el fortalecimiento de la digitalización, que es muy positivo para nuestro país, y la mejora en la relación del consumidor con las propias marcas. Hay una mayor confianza, una mayor benevolencia. Bien, ¿y qué es lo que va a quedar de cara al futuro? ¿Qué podemos proyectar más allá de lo que proyectan los ciudadanos, que proyectamos nosotros mismos, ¿no? como expertos? Bien, yo creo que el futuro, una vez que se salga de la pandemia, es decir, una vez que haya vacuna y los ciudadanos de verdad puedan salir sin tantas precauciones, yo creo que la pandemia va a dejar una sociedad más eufórica, es decir, contrariamente a lo que dicen hoy en día los ciudadanos, yo creo que de la pandemia va a salir una sociedad con ganas de vivir, con ganas de salir, con ganas de gastar, y por tanto va a haber un momento económico y emocional de euforia. Creo que la pandemia además va a dejar una sociedad más ligera, es decir, sí que creo que hay algunos aspectos de los que hemos visto o de los que estamos viendo ahora que van a perdurar en el futuro. Esta idea de una sociedad que ha hecho un repliegue sobre sí misma, algo de eso nos va a dejar. Obviamente los ciudadanos volveremos a salir, volveremos a divertirnos, pero creo que el viaje que hemos hecho todos, que muy claramente se ven en los estudios de opinión, de desprenderse de lo que nos sobra, de desprenderse de lo negativo, creo que eso va a perdurar, que la sociedad que salga de la COVID va a ser una sociedad más ligera, una sociedad que se haya desprendido de lo superfluo, de lo que sobra, de lo que nos hace daño. Y, en tercer lugar, y esta no es una buena noticia, porque ya era una tendencia de antes de la COVID y porque ahora se está reforzando, de la pandemia también saldrá una sociedad más desigual. Y una sociedad que, por tanto, tendrá una parte de la ciudadanía, una parte de los compradores, que seguirá mirando mucho el precio. Por tanto, el futuro es un futuro eufórico, con esa desigualdad, pero eufórico, y es un futuro más ligero y más centrado, con una sociedad más centrada en aquello que es realmente importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Como era de esperar, tenemos preguntas, porque la cantidad de datos que ha podido ofrecernos así lo merecen. Y vamos con ellas. Se habla mucho de que esta crisis ha acelerado algunas tendencias en consumo. ¿Cuáles son las que consideras que se mantendrán a largo plazo? Como he dicho, una de las tendencias fundamentales que se acelera con esta pandemia es la digitalización en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay muchísimo más consumo cultural por streaming, desde series, desde películas, en fin, hay todo el fenómeno que tiene que ver con el teletrabajo, que también ha acelerado muchísimo el uso de herramientas digitales en todo lo que tiene que ver con nuestra actividad laboral. Pero también está, y es muy importante, la aceleración de las compras online. Esto hemos visto que los datos son absolutamente espectaculares y hay un crecimiento brutal en muy poquito tiempo de las compras online. Y esta sí que es una tendencia que está para quedarse. Y está para quedarse porque cuando se analiza quiénes son los que se han digitalizado más, lo que vemos es que hay una mitad, entre los que se han digitalizado más, hay una mitad que ya estaba muy digitalizado, pero hay otra mitad
que ha aprovechado para dar el salto precisamente en este periodo de pandemia. Por tanto, no es que haya, digamos que no es que haya más personas, solamente que más personas estén digitalizadas ahora que antes, sino que de las que lo están, muchas habrían tardado pues quizás 2, 3, 4, 5 años en dar ese salto a la digitalización que claramente va a perdurar. Por ejemplo, otra cosa que vemos es que se produce una profundización de la digitalización entre la gente más mayor. Eso también es algo que habría ocurrido de todas maneras, pero habría ocurrido a lo mejor en el plazo de 2, 3, 4, 5 años. Y ha ocurrido ahora solamente en el plazo de 6 meses. Por tanto, si hay algo que se va a quedar y hay algo que no tiene vuelta atrás, es precisamente el impulso tan enorme que han tenido las compras online. ¿Qué claves le darías a un pequeño comercio ante este escenario de incertidumbre para conectar con el consumidor post-COVID del que has estado hablando tanto? Yo creo que se pueden dar varios consejos. El primero, que tiene que ver también con la digitalización, es la necesidad de que el comprador se sienta seguro cuando hace las compras por Internet, la necesidad que se sienta protegido, que sus datos están protegidos, que el medio web sea un medio que le dé seguridad. Yo creo que todos esos aspectos, sobre todo hoy en día que muchísimos pequeños comercios a su vez tienen comercio online y tienen su página web, yo creo que esa parte hay que cuidarla mucho para dar seguridad al comprador. Creo que otro aspecto fundamental es que, dado el efecto económico que ha tenido la pandemia y que va a seguir teniendo, porque la salida de la pandemia será costosa para aquellas personas que se han visto afectadas en su empleo, creo que es fundamental cuidar los precios, que haya una contención de precios. El consumidor, desde luego, lo agradecerá muchísimo y creo que puede ser, como se ven los datos, un factor fundamental para tomar una decisión de compra. Y pensando ya más en aspectos de tipo emocional, creo que también es un buen momento para que los pequeños comercios piensen en cuáles son las necesidades en estos momentos de un consumidor y un comprador que está viviendo momentos tan peculiares y tan difíciles, ¿no? Y entonces que hagamos ese esfuerzo de ver cómo podemos cubrir las necesidades y los deseos de hoy. ¿Y cuáles son las necesidades y los deseos de hoy? Pues lo que nos transmiten los datos que vemos, que es un consumidor que quiere cuidar de sí mismo y cuidar de los suyos. Entonces yo creo que la pregunta que se pueden hacer muchos pequeños comercios es: ¿qué puedo ofrecer yo al comprador que le haga estar mejor consigo mismo, estar mejor con los suyos, estar mejor en su hogar, estar mejor en su entorno? ¿Qué puedo hacer para facilitarle la vida y para facilitarle el ánimo en eso que es muy suyo, que es su hogar, que es lo que tiene muy cerca? Estos serían los consejos que yo daría.